Fui investigador científico en la NASA. Mi división se encargaba de estudiar la vida en las profundidades marinas, tanto fauna como flora, en distintos océanos del mundo. Aquí van algunos datos. El 70% del planeta está cubierto por océanos. La parte más profunda del océano no es la fosa de las Marianas. Hay muchísimos sistemas de cuevas submarinas más abajo, algunas bastante grandes. No hemos identificado todas las formas de vida que existen allá abajo. Sabiendo esto, déjenme contarles por qué la NASA despidió a mi equipo, un grupo pequeño de investigadores oceanográficos, contrató personal completamente nuevo y cambió su enfoque hacia la exploración espacial. En su defensa, yo tampoco tenía interés en seguir investigando. Antes de continuar, quiero aclarar que la mayoría de los científicos de esta división sí estudiaban formas de vida submarinas, pero no estaban relacionados con las especies que investigaba mi equipo. Por eso, hasta donde sé, no se ha hecho pública ninguna información sobre lo que ocurrió. Me mantengo en el anonimato por muchas razones. El gobierno de Estados Unidos preferiría que esto nunca saliera a la luz. Y créanme, hay gente que ha desaparecido por mucho menos en mi profesión. Por otro lado, es muy trágico lo que ocurrió recientemente con el submarino que implosionó. Estoy convencido de cuál fue la verdadera causa, por supuesto, pero no es lo que se le dijo al público. En fin, a continuación, voy a detallar algunos incidentes que, en mi opinión, la gente debería conocer. Caso 1. Inmersión en la plataforma petrolera de Montecera. Participé en un estudio autorizado por la NASA en colaboración con una corporación privada para investigar una anomalía desconocida. Las estructuras metálicas en el fondo de la plataforma presentaban daños de origen incierto, así que se autorizó un equipo de buceo, 3 personas, para investigar. La inmersión no salió bien. Había algo allá abajo con los buzos, algo que nunca habíamos visto antes. No sabemos mucho sobre esta criatura, pero esto es lo que sí sabemos. Parece una especie de cefalópodo gigante, con una inteligencia extremadamente avanzada, más que cualquier otra criatura marina que se haya registrado. Son fuertes, carnívoros y enormes. Se cree que dañaron la plataforma a propósito para atraer humanos a las profundidades. No se sabe con certeza qué comen normalmente ni por qué a veces deciden atacar, pero está claro que no dudan en devorarnos. Los 3 buzos atacados apenas tenían forma de defenderse. Estos cefalópodos actuaban en sincronía, con un conocimiento sorprendente del equipo humano. Uno le arrancó el tanque de oxígeno a un buzo, mientras otro le quitaba las aletas. Sus tentáculos tienen una succión extrema y pueden adherirse a cualquier superficie. Los cuchillos de buceo no parecían afectarles, a diferencia de otros encuentros pasados con calamares Humboldt y otras especies similares. A uno de los buzos lo asfixiaron por la espalda, mientras otro cefalópodo emitía destellos de luz desde su cuerpo, lo que demuestra que entienden cómo respiramos. Nota adicional: pueden parpadear y cambiar de color según les convenga, a diferencia de otros calamares, aunque normalmente adoptan un tono negro azulado casi invisible a las profundidades en las que viven. Eso explica, en parte, cómo logran pasar desapercibidos. Por supuesto, ninguno de nosotros los vio venir desde el buque de investigación en la superficie, y ya era demasiado tarde para alertar a alguien. Los 2 buzos atacados murieron, y solo podemos suponer que fueron devorados. Sorprendentemente, el tercer buzo logró encender una bengala submarina y escapar. Gracias a eso, pudo dar un informe detallado de lo ocurrido. El fuego es la única debilidad conocida de esta forma de vida. Caso 2. Recuperación del diario de a bordo perdido del USS Cyclops.
Lo que comenzó como una investigación común sobre un naufragio terminó convirtiéndose, posiblemente, en uno de los mayores encubrimientos de la historia. La ubicación del barco nunca se ha hecho pública, y estoy de acuerdo en que debería mantenerse en secreto. Las criaturas que lo hundieron deben evitarse a toda costa. Hasta el día de hoy, el público solo sabe que desapareció un barco estadounidense. Tal vez estas entidades sean responsables de otras embarcaciones perdidas, aunque no podemos probarlo. Este barco tenía un cuaderno de bitácora que describía a las mismas criaturas encontradas en la plataforma petrolera de Montecera. Entidades similares a calamares gigantes, de tonos negro y azul, que trabajan en equipo y pueden manipular herramientas humanas. Atacaron el barco por la noche, en una emboscada que lo dejó completamente destruido. Con sus tentáculos arrastraron a los sobrevivientes, muchos desde lo alto de los botes salvavidas, sin dejar rastro alguno. Está claro que son increíblemente fuertes y que pueden retener a seres humanos bajo el agua hasta ahogarlos. Existe una teoría que sugiere que incluso podrían sentir placer al matar, basada en los patrones que aparecen en sus cuerpos justo después de quitar una vida. Aunque, claro, eso sigue siendo solo una teoría. Hay otros incidentes en los que no voy a entrar aquí. No pretendo asustar a nadie al compartir esta información, pero creo que los buzos y quienes planean usar sumergibles para explorar las profundidades del océano deben estar advertidos. Estas criaturas suelen habitar aguas extremadamente profundas y solo ha habido unos pocos casos de contacto con humanos. Para la mayoría de las personas no representa una amenaza directa. Aunque son increíblemente inteligentes, no han demostrado la capacidad de crear herramientas, solo de usar las que han sido fabricadas por humanos. Es probable que solo nos ataquen cuando no encuentren suficiente alimento en su entorno natural. Creemos que son simplemente otra especie de calamar gigante, aunque mucho más inteligente. No entiendo por qué el gobierno oculta su existencia. Al final del día, no son más que depredadores marinos, como los tiburones o las orcas. Pero sea cual sea la razón, recuerden esto: los humanos no son los principales depredadores de las profundidades oceánicas. Por eso, la NASA ha decidido, al menos por ahora, evitar seguir explorando esas zonas hasta que se tomen medidas adecuadas para prevenir futuros encuentros. Yo era capitán del Frontier, un barco que zarpó con rumbo directo a la fosa de las Marianas, con el objetivo de investigar la actividad tectónica y las formas de vida que habitan en las profundidades marinas. Mi tripulación estaba compuesta por 5 marineros encargados de operar y mantener el barco, 3 biólogos marinos y 2 geólogos. Éramos 10 pasajeros condenados, y yo fui el único que sobrevivió. Ya hacía tiempo que nos habíamos alejado de la costa y nos dirigíamos al punto donde anclaríamos el barco para comenzar 1 o 2 días de investigación. Mientras yo pilotaba, los científicos en la cubierta principal preparaban sus equipos y se tomaban unas copas, disfrutando del sol en medio del océano. Era agradable. Estar en medio del mar se siente como acampar en un bosque, un espacio aislado, lejos de todo, donde los problemas de tierra firme quedan a 100 millas de distancia. Por mucho que me gustara, no quiero volver jamás a una masa de agua más grande que un lago. Cuando llegamos a las coordenadas designadas, detuvimos el barco y echamos el ancla. Los científicos se preparaban para una tarde entera de análisis de datos y anotaciones en papel. Mi trabajo más pesado vendría hasta la hora de partir, así que decidí relajarme un poco y servirme algo.
Estaba empezando a oscurecer cuando noté que el biólogo marino y el geólogo se reunían alrededor de una máquina diseñada para detectar ondas sonoras. El ruido que salía de esa máquina era estremecedor. Sonaba como si alguien pasara lentamente un tenedor por una placa y luego hiciera un bucle con él. ¿Qué demonios es eso? Eso no puede ser una placa tectónica. ¿Quizás un iceberg?, dijo uno de los geólogos. No lo sé, pero no me gusta. ¡Apágalo!, respondió uno de los navegantes. Uno de los biólogos se puso los auriculares para escuchar más de cerca. En cuanto lo hizo, el sonido dejó de proyectarse en el aire. Vi cómo se le abrían los ojos al subir el volumen. Y luego, sin decir una palabra, se quitó los auriculares, caminó hacia el borde del barco y se lanzó al agua. Los tripulantes corrieron a buscar un salvavidas, pero yo me quedé paralizado. Juraría que escuché susurros saliendo de los auriculares. No podía entender lo que decían, pero sonaban sumergidos, como si quien hablara estuviera distorsionado por el abismo. Finalmente me acerqué a la borda junto con mis hombres. El biólogo marino ya estaba perdido bajo las oscuras mareas arremolinadas. ¿Por qué hizo eso?, gritó uno de los marineros. Escuché al otro científico llamarlo, pero el silencio era tan profundo que lo único que se oía era el murmullo que salía de los auriculares. Todos los miramos. «¡Estas aguas están malditas!», dijo uno de mis hombres. Lo hicimos callar. Todos queríamos saber quién o qué estaba al otro lado de esa llamada. Uno de los geólogos pisó accidentalmente el cable de los auriculares, que se desenchufaron. En ese instante, el murmullo constante se convirtió en un chirrido metálico que atravesó la noche como una daga. Uno de mis marineros volvió a conectar los auriculares, y el chirrido volvió a transformarse en ese susurro zumbón. Lo que fuera, o quien fuera, que estaba al otro lado, quería hablar con alguien en específico. Lo que tenía que decir no era para cualquiera. Al final, otro de mis hombres, movido por la curiosidad, se puso los auriculares. El científico protestó, pero todos queríamos ver qué pasaba después. Todos mirábamos con nervios y expectación. El hombre que llevaba los auriculares alzó la vista hacia las estrellas sobre nosotros y luego la bajó hacia las aguas que se agitaban debajo. «Todo es lo mismo», murmuró. Lo escuchamos decirlo en voz baja, justo antes de quitarse los auriculares y caminar lentamente hacia la borda. Lo detuvimos antes de que pudiera lanzarse. «¿Qué te pasa? ¿No ves que todo está conectado? La voz tenía razón». «¿Quién? ¿Quién tenía razón?». No lo entendí, pero ya estaba demasiado lejos, demasiado loco como para que mis palabras se llegaran. «Las estrellas y el mar, el cielo y la tierra, la nada y la existencia. Conozco la verdad. Ponte los auriculares y tú también la conocerás». El barco comenzó a mecerse. Las olas debajo de nosotros se agitaban y la voz que salía de los auriculares se apagó. «El grande está aquí». Emergiendo lentamente del agua, vimos como unos tentáculos gigantes, más grandes que cualquier calamar o pulpo que yo conociera, rodeaban nuestro barco. Uno de mis hombres corrió al centro de control y comenzamos a elevar el ancla. Quedarnos ahí ya no era una opción.
Mientras observaba esos zarcillos viscosos, me di cuenta de que tenían bioluminiscencia. Brillaban y palpitaban como estrellas en los confines del espacio. Fue entonces cuando miré al cielo y vi lo imposible. Tentáculos, iguales a los que surgían del mar, descendían ahora desde el cielo estrellado. Fuera lo que fuera esa cosa, nos estaba atacando desde abajo y desde arriba. Empecé a preguntarme si escapar era siquiera posible. Sentí que el barco aceleraba, que intentaba moverse, y justo después, un tentáculo lo atrapó, impidiendo la huida. Los zarcillos del mar arrastraron a mis marineros al casillero de Davy Jones, y los científicos fueron llevados hacia el cielo nocturno, absorbidos por el reflejo que flotaba sobre nosotros. Miré al cielo y vi una cabeza con 8 ojos enormes, cada uno de un color distinto, mirándome fijamente. Miré al fondo del mar y vi esos mismos ojos brillando como gemas. Fue entonces cuando la máquina se encendió y escuché su voz por última vez, retumbando en los auriculares a todo volumen. No entendía su idioma, pero sabía lo que decía. No sabía su nombre, pero de algún modo sabía lo que era. Era mi propia locura. Tenía que serlo. No era más que una pesadilla. Solo soy un humilde capitán de barco, y antes de darme cuenta, estaba cara a cara con el Señor del Vacío bajo la marea y el Señor del Vacío entre las estrellas. Todo se volvió negro. Lo último que vi fue un horror tan informe como el concepto mismo de la nada, retirándose hacia el exterior, mientras los tentáculos del mar se hundían de nuevo bajo las aguas oscurecidas. Me desperté en una habitación, sobre una cama médica. Unos hombres que decían pertenecer a la Alianza Oceánica me dijeron que habían encontrado mi barco destrozado en la costa de Hawái, y a mí, inconsciente, junto a él, el único sobreviviente. Les dije que había sido un ciclón bomba, que lo último que recordaba era haber sido arrastrado por un invitado del viento hasta el agua. Parecieron creerme. Ya no me meto al mar. En las noches estrelladas, cierro las cortinas y no miro al cielo, porque juro que aún puedo verlo, débilmente, en la distancia, como una estrella antinatural, mirándome fijamente. Me llamo Alex. He sido explorador en las turbias profundidades de nuestros mares durante 20 años. Y encontré la Atlántida. O bueno, la encontramos. Pero supongo que ya no importa. Todos están muertos. Y ahora solo quedo yo. ¿Por dónde empezar? Supongo que con la carta sería lo más adecuado. Hace 3 meses recibí una carta de un inversor adinerado. No voy a decir su nombre. Quería contratarme para investigar una anomalía inexplicable en el Océano Pacífico. Seríamos yo y un equipo de buzos, exploradores y científicos a bordo de un buque de submarinismo de alta mar equipado con tecnología de última generación. Las coordenadas estaban en el polo de inaccesibilidad del Océano Pacífico, el punto más alejado de cualquier costa. Había 2 equipos,
en 2 ubicaciones cercanas, pero separadas. No revelaré cuál era la ubicación exacta de la Atlántida, pero puedo decirles que estaba cerca del punto Nemo. Al llegar, lo primero fue escanear el fondo marino, para evitar colisiones y, por supuesto, para encontrar esa anomalía. Desgraciadamente, en mi equipo habían pocos angloparlantes nativos aparte de mí, así que cuando descubrimos una estructura de cúpula lisa incrustada en el fondo marino, supe que estaban emocionados, aunque no entendía lo que decían. ¿Qué diablos?, murmuré para mí mismo, mientras los demás gritaban con entusiasmo. Era imposible que algo así fuera normal. No estaba tan profundo como para que nuestro submarino no pudiera manejarlo. Nos preparamos. Equipo, tanques de oxígeno, despresurización, ese tipo de cosas. Íbamos a bajar de inmediato. Cada uno tenía una tarea. Yo estaba a cargo de las comunicaciones y la ubicación, usando un sistema GPS avanzado. A medida que descendíamos bajo la superficie, sentí algo en el estómago, como si algo no estuviera bien. Me encogí de hombros, traté de calmar los nervios y esperé. De pronto nos detuvimos. Una voz habló y miré a mi alrededor. Uno de los hombres me observó y con acento ruso me preguntó: ¿Tú, americano? Asentí. Él sonrió. Parecías confundido. Verás, al parecer hemos llegado a nuestro destino, pero se abrió para nosotros, así que no hay razón para irnos todavía. De inmediato, sentimos una especie de caída. Me golpeé la cabeza y quedé inconsciente. Me despertó mi amigo ruso. No llevaba el traje, pero no estábamos en el submarino. Espera, ¿aire? El interior de la cúpula estaba seco. Nuestro submarino había cedido ante la gravedad. Afortunadamente no hubo víctimas. Éramos 8, conmigo incluido. Al mirar a mi alrededor, vi que estábamos al borde de una ciudad más grande que Tokio o Nueva York. Edificios imposibles tocaban la cima de la cúpula. Llamé por radio. Hola, base. Habla el equipo Hotel. Está seco aquí. ¿Seco? En la cúpula. El submarino está destrozado. Todos estamos vivos, pero necesitaremos que el equipo Papa venga a recogernos más tarde. Entendido. Les avisaremos. ¿Qué ves ahí abajo? La Atlántida, dije simplemente. ¿De qué otra forma podría llamarla? Gracias a Dios que pusieron a alguien que hablaba mi idioma en las comunicaciones. Era hora de hacer lo que habíamos venido a hacer. Resultó que el ruso, que se presentó como Mikhail, era nuestro jefe de equipo. Nos pidió que nos mantuviéramos juntos mientras contemplábamos la ciudad en ruinas bajo la cúpula. Al acercarnos a las puertas, vimos unas letras extrañas grabadas en ellas. Distinguí una palabra. Habían letras en mi idioma, pero las palabras eran un galimatías. Más o menos decían algo como: Tomé una foto con lo que se suponía que era mi cámara submarina. Hola, base. ¿Creen que podemos conseguir un equipo de descifrado para esto? Dije enviándola. Entendido. Nos pondremos en contacto contigo. Al entrar en la ciudad, noté que el terreno tenía una pendiente. Mierda, esta colina está empinada. Dije en voz alta, algo exasperado. ¿Colina? ¿De qué estás hablando?, dijo Mikhail y me detuve. ¿La colina en la que estamos? Da, esta es tierra plana, camarada.
Me quedé confundido, pero seguí caminando. Entonces me di cuenta de que íbamos cuesta abajo. ¿Qué carajo? Nunca habíamos llegado a la cima para empezar. Esto era imposible. No quería asustar a nadie, así que me lo guardé. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaríamos ahí abajo? Mientras caminábamos por las ruinas derruidas de aquella gran ciudad, empecé a oír susurros débiles, como si vinieran de la propia ciudad. ¿Escuchan eso?, pregunté. Los demás asintieron. La tierra temblaba bajo nuestros pies, mientras los susurros parecían filtrarse en mi mente. Podía escuchar voces que hablaban en una lengua desconocida, pero de alguna manera entendía lo que decían. Sigamos adelante, dijo Mikhail después de unos segundos de silencio. Equipo Hotel, adelante. Escuché por mi radio. Recibido. Encuentra entrada. ¿Perdón? Voy a necesitar que repitas eso. Encuentra equipo en la entrada. Entendido, respondí. Supuse que nos encontraríamos con el otro equipo al otro lado de la ciudad, para recogerlos. Apagué la radio después de eso. Empezaba a escuchar susurros en la estática. Caminamos durante horas. Volvimos por donde habíamos venido, pero la ciudad nunca parecía terminar. ¿Estás seguro de que vamos por el camino correcto?, le pregunté a Mikhail, mientras los demás se rezagaban. Él simplemente asintió y dijo: No hemos girado. Seguimos en línea recta. Seguro que nos estamos acercando de nuevo a las puertas. Su tono era confiado. Yo no estaba tan seguro. 5 horas después, seguíamos sin acercarnos. Escuché a Mikhail murmurar algo en ruso y finalmente dijo: Esto no es posible. Ya deberíamos haber llegado a los límites de la ciudad. Llama por radio los de arriba. Hola, base, aquí Hotel. Estamos algo perdidos. ¿Hay otra zona donde podamos reunirnos con el equipo Papa? Silencio. Luego, un mar de susurros abrumadores. ¿Y bien?, me sobresaltó Mikhail. ¿Qué dijeron los comandos? ¿No los escuchaste? ¿Escuchar qué? Uno de los arqueólogos del equipo habló en ruso con Mikhail y señaló detrás de nosotros. Lo que vimos fue una estructura imponente. Parecía una iglesia, pero estaba construida con coral y algún tipo de material orgánico. ¿Qué carajo? ¿De dónde salió eso?, dijo Mikhail. Lo siguiente que recuerdo es que ya estábamos entrando en el edificio. Sentí como el pavor me envolvía al ver una escalera que descendía al fondo de una catedral sorprendentemente bien iluminada. ¿A dónde vamos?, pregunté. Hacia abajo, respondió Mikhail. Yo no quería, pero mi cuerpo tenía otros planes. El templo descendía mucho más de lo que sería físicamente posible a esa profundidad. Decidimos montar una especie de campamento a unos 6 niveles por debajo de la entrada. No íbamos a irnos, al menos esa noche. No pasó mucho más después de eso, salvo que la catedral parecía hundirse cada vez más. Vagamos por ella durante días, hasta que encontramos las catacumbas.
Fue ahí donde las cosas empezaron a torcerse aún más. Uno de los hombres comenzó a aislarse. Murmuraba cosas para sí mismo. 2 días después, lo inimaginable ocurrió. Canibalizó al arqueólogo y a otros 3. Les aplastó la cabeza con una piedra enorme. Estuve a punto de vomitar mientras Mikhail y otros 2 lograban someterlo. Vagamos por la oscuridad de las catacumbas durante 2 días más, dejando al delirante atado en un punto detrás de nosotros. Mikhail marcaba nuestro camino con botellas de agua vacías que habíamos traído. Fue en el 6.º día de nuestro recorrido cuando noté algo extraño. No sentíamos hambre, a pesar de que hacía tiempo de que nos habíamos quedado sin comida. Mikhail se detuvo de repente. ¡Shh! ¿Escuchan eso? Nos quedamos en silencio. Se oyó un débil rasguño que resonaba en el pasillo. Y entonces vi un par de ojos brillantes que nos observaban desde la oscuridad. Le hice una señal a Mikhail y él iluminó los orbes con su linterna improvisada. Imaginen ahora a un hombre de unos 2,5 metros de altura, con extremidades desproporcionadamente largas y una cabeza parecida a la de un rapé. Gruñó y la habitación se iluminó con el resplandor de sus ojos. Intentando repeler a esa criatura, hombre pez por llamarlo de alguna forma, Mikhail agitó la antorcha salvajemente. Algunos de ellos atraparon a uno de nuestros compañeros y de un solo golpe le arrancaron las extremidades. Gritó de agonía mientras la sangre nos salpicaba a Mikhail y a mí. ¡Vamos!, ladró Mikhail, girando la antorcha para intentar repelerlos. Escuché en mi cabeza. Corrí lejos de los gritos de Mikhail, lejos del sonido de la carne desgarrada. Corrí hasta que no pude más. Finalmente caí rendido por el cansancio y dejé que el sueño me envolviera. Al despertar, me encontré fuera de la catedral. Las estructuras de la ciudad se cernían sobre mí como los barrotes de una celda. Solté un grito. Sentía que la realidad se me escapaba de entre los dedos. Tenía que salir de ahí. Susurraban las voces. Empecé a correr, desesperado por escapar de esta pesadilla. Caí de rodillas después de lo que parecieron kilómetros. Levanté la vista y estaba de nuevo en la escalinata de la catedral. Pero ahora, los cuerpos de mi antiguo equipo estaban clavados en el muro exterior. Comencé a llorar. Sentía cómo la locura se apoderaba de mí. Cerré los ojos, esperando a que la muerte llegara. Cuando los abrí, estaba otra vez en las catacumbas. Goteras a mi alrededor. Me acurruqué en posición fetal durante horas. El sueño nunca llegó. Solo esperaba. Esperaba que algo, lo que fuera, pusiera fin a esta locura. Entonces sentí una brisa. ¿Una salida? Corrí hacia la fuente, sabiendo en el fondo que no podría ser real. Encontré una gran cámara. Dentro de ella había un pozo oscuro. Escuché una voz que venía desde su interior y desde mi propia mente. No tenía control sobre mí mismo, así que salté por el borde. Eso fue lo último que recuerdo. Poco después, desperté en tierra firme. Al contactar a mi patrón, me dijeron que llevaba 3 meses desaparecido.
Habían perdido todo contacto con nosotros desde que entramos en la catedral. Los demás siguen desaparecidos. No sé qué ocurrió allá abajo, pero no pienso volver. Me han ofrecido dinero para regresar, pero me he negado. Incluso ahora, todavía escucho las voces, llamándome para que vuelva al mar. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.